esta mesa de comunicaciones, esta segunda mesa, que va a girar alrededor del empoderamiento mediático de las comunidades locales y el tercer sector social. Vamos a contar con 5 comunicaciones de temáticas diversas y después de la promesa ¿no? de ese dorado de café, imagino que acompañado de bollos y un espacio para nosotros solos que ha hecho la presidenta del Congreso, bueno, el dorado era una metáfora, perdonad, me levanté poético esta mañana, intentaré ser todo lo estricto que se pueda como moderador de mesa con los tiempos. Esto lo digo con una sonrisa en la boca para los ponentes, pero ya me hice los papelitos del infierno de 5, 3, 2, 0, ¿vale? Entonces, que sepáis que 5 os aviso a la mitad y de la mitad hacia abajo ya todo es presión social. Y luego nos quitas el teléfono. Y luego pido que desenchufen la PEA. Tengo ya una seña, le hago así y se acabó. Vale, entonces. ¿Se puede levantar uno? Sí, tendrás que pegarle voces al micrófono este de pedir Whoppers, pero sin problema. Y entonces, bueno, pues sin más, damos paso a nuestro primer comunicante, Fernando Soiro Barrero, de A Voz da Tribu. Bueno, bons días. Voume levantar. En primeiro lugar, agradecer a convidación para este congreso. Realmente, para min, é unha situación nova no sentido de un ámbito, nun contexto de medios de comunicación. Eu son un neófito neste campo e, polo tanto, para min é algo absolutamente novo, non? Esta perspectiva. Levo moi pouco tempo en CUAC, realmente empecé cun programa Peneirando Educación no ano 2019, en setembro, e, bueno, como se sabedes todas e todos, chegou a pandemia e nos parou, non? E agora retomei en setembro outra vez este programa e un pouco, a idea é un pouco versar a ese respecto o que vos vou a comentar, non? Vou a cambiar, como dicía un compañero noutra mesa, a castelán, un pouco por deferencia, porque decíades que hai xente de fora e entonces por deferencia a esas persoas. Entonces, un pouco, la idea es, cando pensé en realizar un pouco este programa de radio, pues yo soy maestro. Entonces, desde el mundo de la educación me parecía absolutamente necesario dar mi perspectiva del mundo educativo, ¿no? Una perspectiva no basada en una opinión particular, sino en muchas razones y muchas situaciones a nivel científico y a nivel educativo, ¿no? El contexto del programa está pensado fundamentalmente para un contexto muy global, transdisciplinar. O sea, la idea es trabajar el mundo de la educación desde distintas disciplinas. Esa fue la idea con la que nació el programa, porque nos parecía muy interesante que pudiéramos ver a la infancia y la adolescencia no solo desde un plano puramente educativo, sino desde la arquitectura, desde la pintura, desde diferentes ámbitos, que nos parecía pues un poco complementar todo este puzzle, ¿no?, que es la educación, y versarlo fundamentalmente en la infancia y en la adolescencia. Bueno, la concepción nuestra es que la educación está en todas las edades, ¿no? Pero realmente centrarnos en estos dos momentos evolutivos del ser humano, ¿no? Esta era un poco la intención. Entonces, desde ese punto de vista, iniciamos un poco un proceso un poco a ciegas, cómo dar voz digamos, a la infancia sin que hable la infancia. Entonces, esta era una de las primeras cuestiones, ¿no?, que se nos planteaba. Entonces, claro, es complejo. Hay un programa en CUAC muy interesante, que no sé ahora el nombre, alguna apuntará, que lleva a grupos, ¿no?, de secundaria y de otras edades a hacer un programa de radio un día, ¿no?, y los pone allí en esa situación. Y yo digo, como padre, que fue una de las mejores experiencias también de mi hijo, que estuvo en ese programa. Por lo tanto, me parece muy interesante esto de dar voz, ¿no?, a la infancia y a la adolescencia. Entonces,
Pero no partimos de ahí, partimos primero de generar una situación donde realmente entendiéramos que la educación es algo de todos. Pero para eso primero teníamos que generar una información que fuera lo más, digamos, veraz posible partiendo de la ciencia, ¿no? Digamos, el sistema educativo, o partiendo de ese ámbito del sistema educativo, va en una dirección y la ciencia nos dice que vamos en una dirección contraria a cómo se desarrolla el ser humano, ¿no? Entonces, esta era una de las primeras cuestiones. Otra de las cuestiones era la sensibilización. Cómo sensibilizar a la comunidad educativa de la importancia y trascendencia que tiene la educación. Cuando hablamos de medios de comunicación, claro, uno va al primer congreso que fui con la tarjeta de medio de comunicación de CUAC y te abren todas las puertas. Por lo tanto, teníamos la posibilidad de poder acceder a situaciones, a personas que de otra manera era complicado. Y cómo llevar esas, ¿cómo os diría?, esas entrevistas, esas pautas que trasladaban toda esta gente, cómo poder llevarlo a, bueno, pues a difundirlo, ¿no? Esta era una de las primeras cuestiones. Y a través de eso intentar, pues, dar una voz que intentara transformar pues la visión que hay de la infancia. Y no voy a disertar sobre eso porque sería muy extenso, pero sí que estas cuestiones eran básicas, ¿no? Pues información, sensibilización, persuasión y después, si es posible, transformación, un poco como la ruta a seguir. Para que esté presente también hoy en día, pues no traje presentación porque me parecía que bueno, yo entendía que era mejor algo de escucha, ¿no? No sé si se funcionan los altavoces. En principio sí. Sí, vale. Le hacemos una señal al mago del sonido. Entonces, simplemente para que me acompañe a partir de este momento, quien quiero que esté presente, que son sonidos de niños, ¿no? Son niños de niños jugando, interaccionando, estando, ¿no? Y esta era una de las principales funciones del programa, que estén los niños presentes. Me parecía interesante que estuvieran presentes, por lo menos de esta manera, ¿no? Ahora mismo estamos en un proceso de poner en valor desde los más pequeñitos, de 0 a 3 años, porque hay una situación complicada en Galicia y bueno, hay un cierto desmantelamiento de un proyecto educativo que intentaba poner en valor este ámbito educativo, ¿no? Entonces, como os decía, la intención es fundamentalmente este aspecto de difundir. Entonces, desde buscar un paralelismo entre la educación y los medios de comunicación, yo encuentro muchos. Por ejemplo, uno de los aspectos básicos que intentamos trabajar es el tema del trabajo en equipo, ¿no? Yo, por lo que lleváis contando aquí, es uno de los elementos fundamentales, ¿no? Cómo juntar esas sinergias, ¿no? y trabajar en equipo, ¿no? La importancia del trabajo en comunidad, las comunidades de aprendizaje. Paulo Freire, que es un gran pedagogo, pues él trabajó muchísimo desde la radio, ¿no? a las comunidades brasileñas, toda esta parte de comunidad, no solo de la comunidad cercana, sino de extender esa comunidad a través de la radiodifusión, ¿no? Entonces, esta parte, tanto de un lado como del otro, nos parecía muy interesante a tener en cuenta, ¿no? Como intentar que Peneirando fuera un elemento de también generar trabajo en equipo y poner en valor, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora, que es un proyecto educativo de 0 a 3 años, donde es uno de los pilares fundamentales. Después, otro de los elementos fundamentales que nos parecía muy interesante desde este ámbito transdisciplinar, como os decía, es indicar la importancia de que la educación es para la salud, ¿no? Yo siempre en las conferencias que hago, siempre empiezo con lo mismo, que es definir lo que decía el primer director de la OMS, ¿no? Que decía que el bienestar físico, psíquico y social, que es la definición de salud, decía el que los datos de la ciencia psicosomática revelan la influencia del psiquismo en el organismo y confieren a la educación un auténtico papel de medicina preventiva para el individuo y para la sociedad. Entonces, esta perspectiva
hacer entender o trasladar a la sociedad que en la educación radica esa medicina preventiva, terapéutica, desde la infancia, era una de las cuestiones, o es una de las cuestiones básicas. ¿Cómo? A través de expertos del ámbito neurocientífico, del ámbito sanitario, que ayuden a entender que hay pruebas objetivas diagnósticas de cómo funciona un cerebro y lo que es saludable y de lo que no es saludable, ¿no? Una vez, cuando hice el proyecto fin de grado, uno de los ponentes del tribunal, me decía, vale, si tú dices esto, entonces, ¿qué nos propones? Y digo, yo no hay ninguna fórmula mágica. Lo que sí que creo es que otro de los aspectos que ayudan los medios o que pueden ayudar es a denunciar por dónde no tenemos que ir. Sabemos por dónde no tenemos que ir, por lo tanto, pongámoslo, digamos, que entendamos cómo funciona un cerebro, que entendamos que esto no es adecuado para la infancia y para la adolescencia. Podría ponerme a describir un montón de cuestiones a nivel social de lo que está interrumpiendo esa situación, pero como el tiempo es inexorable y realmente quería acabar con alguien que me llamó mucho la atención y que me gustaría, pues como estamos en un medio también de transmisión, pues difundiros, que es un pediatra, educador polaco, que es Janusz Korczak, que descubrí hace muy poco, que realmente me dejó impactado y que me parece que personajes o persoeiros desta índole tienen que ser difundidos, ¿no? Este señor murió con 200 niños detrás, que llevaba a un orfanato, un tren en Polonia, en la zona de Galicia, curiosamente, y iba con 200 niños hacia un vagón de tren que los llevaba a la cámara de gas en el momento de, bueno, 1942, ¿no? Momento de la Segunda Guerra Mundial. En esa zona murieron pues hasta 300.000 judíos, ¿no? Y le dijeron en un momento dado que lo retiraban de la cola y que se iban los niños, ¿no? Y él declinó esa situación y dijo, lo traducen así, yo no sé si lo dijo así, pero lo traducen así, déjame ir con ellos, hijo de perra, que nosotros nos vamos a ir a la muerte sonriendo, ¿no? Este señor trabajó durante toda su vida en orfanatos, ¿no?, de Polonia, y es un gran conocedor del mundo de la infancia y de la adolescencia, sobre todo en situaciones muy complejas, ¿no?, de riesgo social, etcétera, etcétera, ¿no? Y decía este señor, y con esto acabo, ¿no? Decís, es agotador cuidar niños. Tenéis razón. Y añadís, ¿por qué tenemos que bajarnos a su nivel? Agacharnos, porque tenemos que bajarnos a su nivel, agacharnos, inclinarnos, doblarnos, engruñarnos. En eso estáis equivocados. Lo que más cansa no es eso, sino el hecho de tener que elevarse a la altura de sus sentimientos. Levantarse, estarricarse, andar en la punta de los pies, ponerse en tensión para no hacerles daño. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por ajustarte al tiempo. Nada, entre que retiramos papeles y cambiamos presentaciones, pues se puede ir acercando por aquí Marta Casal Cacharrón, nuestra siguiente ponente, nuestra siguiente comunicante, con una comunicación que se titula Quererla es crearla, una red comunitaria para transformar la sociedad. Sí. Vale. Bueno, pues nada, antes de nada agradecer a Aqua, que es parte de mi casa también y de mi historia, aunque ahora no estoy tan vinculada, pero cuando pasas por ahí ya el vínculo no se rompe. Así que gracias por la invitación, a Isa. Y yo vengo a hablar aquí hoy por mucha gente, ¿no?, por muchas personas. Entonces eso siempre es una responsabilidad, y para definir quiénes somos, una vez escribí una definición, al grupo le pareció bien, entonces ya me agarro a esto siempre, ¿no? Voy a explicar quiénes somos Quererla es crearla, y luego os explicaré un poco por qué nace y cómo usamos la comunicación, ¿vale? Que nos vamos a centrar hoy en esto. Bueno, Quererla es crearla es una comunidad de radicales desadaptadas. Empezamos llamándonos así, un grupo de madres locas radicales desadaptadas. Ese era el título del grupo de WhatsApp.
Personas diversas de diferentes lugares del Estado, unidas por un reto, por una convicción, por una necesidad, un derecho que se plasma, entre otras cosas, en esta campaña, ¿no? en Quererlas Crearla, que os voy a presentar hoy. Somos activistas a la par que madres, padres, investigadoras, docentes, jóvenes estudiantes. Desde nuestras vivencias aprendemos y queremos aportar a la transformación colectiva comprometida con la igualdad, con la diversidad y con los derechos humanos de todas las personas. Comprometidas con la idea radical, tomando las palabras que Angela Davis aplicaba al feminismo y a las mujeres, de que las personas nombradas por su discapacidad son personas. Ponemos el foco de forma interseccional en todos los sistemas de opresión, pero quizá con más énfasis en el capacitismo, como un sistema de opresión estructural que, como el machismo, el clasismo, el racismo, la heteronormatividad u otros, ha modelado nuestras ideas, nuestra forma de sentir y nuestras prácticas individuales y sociales. Un sistema de opresión que está profundamente arraigado, que cosifica, que aísla, que infantiliza, que discrimina y que construye barreras físicas y sociales y culturales que niegan derechos fundamentales a las personas nombradas por su discapacidad. La convivencia cotidiana con esta forma de opresión tan invisible, naturalizada, normalizada, nos ha enfrentado primero al capacitismo que nosotras llevamos dentro, ¿no? Todas las personas, en vena, implicando un proceso interminable de transformación personal y un cambio de mirada sobre ideas de normalidad, de capacidad, de autonomía, de independencia, de productividad, cuidados, inclusión. Y nos sentimos muy en sintonía con las ideas y los planteamientos del ecofeminismo, ¿no? Creo que, aunque desde el ecofeminismo a veces nos dicen, ¿pero por qué nos mandáis esto? Pues porque sentimos que estamos hablando de lo mismo. Nos hemos unido para poner el foco, a través de Quererlas Crearla, en este capacitismo que modela una institución básica por la que hemos de pasar todas las personas, la escuela, y que es reflejo del modelo social que construimos y que consideramos urgente transformar. Necesitamos una escuela inclusiva y profundamente democrática porque necesitamos una sociedad así. Una escuela y una sociedad que eliminen esas barreras físicas y mentales y que solo puede ser inclusiva cuando sea capaz de ser para todas las personas, para que todas estén, participen y progresen. Es un hecho que esa escuela no existe y que esa sociedad no existe, pero la queremos y queremos aportar a crearla. Por una cuestión ética y jurídica. Quererlas Crearla pretende generar preguntas, motivación, posibilidades, redes, ideas, espacios de reflexión y de creatividad para aumentar esta comunidad radical y desadaptada y promover la transformación social y educativa. Bueno, pues esto, así, muy breve, es un poco lo refleja, ¿no? Un poco ese deseo y ese trabajo de, bueno, pues muchas de estas personas, ¿no? ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, Quererlas Crearlas surge sobre todo, empieza antes con vínculos personales, con afectos, eso siempre está ahí, básico y fundamental, pero después en el confinamiento nos dio muchas cosas, entre otras tiempo y posibilidad de conectarnos, ¿no? Con personas que estaban en otras partes del territorio y ahí empezamos a ver cosas juntas, a compartir material y empezamos a trabajar de una forma muy orgánica, sin un objetivo, pero empezamos a hacer cosas. Y a partir de ahí empezamos a pensar en la necesidad de cambiar narrativas, ¿no? sobre la idea de la discapacidad siempre vinculada a este enfoque médico, ¿no? De las patologías, a esta idea de hablar de la inclusión cuando en realidad está segregando a la gente, o sea, incluir no es hacer lugares, aulas, escuelas, campamentos, actividades solo para un grupo de personas, ¿no? Incluir es estar con todos, ¿no? Como todos. Como dice una compañera, Paula, con todos como todos. Y la inclusión obliga a mirarnos a cada uno y a cada una y a transformar todo, ¿no? A transformar este espacio, que no sé por dónde subiría una persona con dificultades de movilidad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un seminario este día 30, hemos invitado a uno de los estudiantes que usa silla y ya tenemos un problemón, porque todos los espacios de la Facultad de Educación tienen tarimas y no tienen rampas. Entonces ya tenemos que montar un pollo para una persona venga a hablar y a contar este chico, Jorge, su experiencia. Bueno, ya voy... Vale. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho? Nos pusimos ese nombre, Quererlas Crearla, porque queríamos que el nombre fuese una intención y una denuncia también. Es decir, no existe la escuela inclusiva ni tenemos sociedades inclusivas, pero las queremos. Vamos a ponernos a ella, a trabajar en ello, ¿no?
desde luego, no empezamos de cero, nos queremos sumar a todo un movimiento, a muchas luchas por los derechos humanos, y entonces elaboramos un grupo de personas de forma colaborativa. Todos los trabajos de comunicación que hacemos los hacemos en grupo, con todo el lío que es eso, ya lo sabéis todos, pero las cosas salen mejor, ¿no? Más despacito, pero mejor y más acompañadas. Entonces hicimos un primer vídeo con el que lanzamos, digamos, esto que quiere ser un movimiento, no un colectivo cerrado. Este vídeo elaboramos un guión, pues unas cuantas mamás de niños y niñas con diversidad funcional, pero quererlas crear habla de educación inclusiva, ¿no? Entonces hablamos en el colectivo, en el movimiento, van entrando niños y niñas, alumnado gitano, niños y niñas trans, alumnado con enfermedades, para los que la escuela duele, ¿no? Un poco lo que motiva todo esto es el dolor cotidiano. La escuela no puede doler porque es un sitio al que tenemos la obligación y el derecho de ir cada día, ¿no? Y duele a muchos niños y niñas. Entonces, cuando tú construyes tu identidad partiendo de un sufrimiento diario, ¿no? Y lo que conlleva también para las familias, pues urge, te mueves, no puede ser de otra manera. Entonces, hicimos este vídeo que pretendía pues, imbricar esta lucha en una corriente de batalla por los derechos humanos, ¿no? Y, digamos, la producción la hizo Manu Viqueira, que es un compañero de aquí de Coruña, que se dedica a hacer cositas como esta. Hubo un tiempo en que no importaban los derechos ni la vida de la clase trabajadora, pero quisimos dignidad. Hubo un tiempo en que la infancia no tenía derechos, en que para proteger a niños y niñas del maltrato había que recurrir a leyes de protección animal. Pero quisimos amor. Hubo un tiempo en que el color de algunos seres humanos les convertía en propiedades de otros, un tiempo en que la ley los discriminaba y segregaba. Pero quisimos libertad. Hubo un tiempo en que la mitad de la población no éramos consideradas personas, en que nuestro cuerpo, nuestra voluntad y nuestras decisiones no eran nuestras. Pero quisimos igualdad. Hubo un tiempo en que se podía abandonar, maltratar y eliminar impunemente a personas en situación de discapacidad. Pero quisimos humanidad. Hubo un tiempo en que por ser, querer y desear libremente, te encerraban en un armario, en un psiquiátrico o en una cárcel. Pero quisimos diversidad. Hubo un tiempo en que las escuelas segregaban al alumnado por su procedencia, etnia, clase social o capacidades. Un tiempo en que la ONU acusó a España de vulnerar grave y sistemáticamente el derecho a la educación de niñas y niños con discapacidad. Y ese tiempo es hoy. ¿Qué queremos? Educación inclusiva. Quererla es crearla. Bueno, me queda muy poco tiempo. Este fue el primer vídeo como de arranque. Queríamos insertarnos, ¿no?, en esta lucha por los derechos humanos y posicionar la lucha a la educación inclusiva como un derecho humano reconocido por la ONU. Justo en este año, en septiembre del 2020, España recibió la primera condena del Comité de Naciones Unidas para los derechos de las personas con discapacidad, condena como Estado por violar de manera sistemática el derecho a la educación inclusiva de niños y niñas. Fue a través de la lucha de un compañero de Quererlas Crearla, de Alejandro Calleja, cuyo hijo fue expulsado de la escuela ordinaria, un niño en cuarto de educación primaria con síndrome de Down, porque llega un profesor que dice que a ese niño no le da clase. Entonces, la Administración Educativa de Castilla y León, pues se dictamina que el niño tiene que ir a un cole de educación especial, los padres se niegan porque es vulnerar su derecho y acaban los padres denunciados por la Fiscalía, le quieren quitar al niño por abandono de familia, una barbaridad que 13 años de lucha jurídica acaban reconociendo esa sentencia, ¿no? Empezamos a producir más materiales, entre ellos un documental que estrenamos hace un mes en Madrid, en el Reina Sofía, que quiere contar un poco
la historia, ¿no?, de Alejandro y muchas otras historias entrelazadas. Os pongo no sé si tengo tiempo, son 2 minutos, para poneros el tráiler. Y este documental, ahora mismo cualquier persona puede solicitar un visionado, se le manda el enlace para hacerlo colectivo. Esta semana hay 14 pases en España, 3 en México, 2 en Argentina. La gente lo va pidiendo y se ven universidades, asociaciones, etcétera, ¿no? Y nuestra idea siempre es eso, como este enfoque de derechos, crear nuevas narrativas sobre la inclusión y la diversidad, y sobre todo colectivizar y hacer esto un tema social, porque parece que cuando hablamos de discapacidad hablamos de temas individuales, ¿no?, personales, de ese niño, de esa familia, de esa persona, ¿no?, cuando es algo que nos atraviesa a todos y a todas, ¿no? Si hay algo a lo que todos y todas somos vulnerables es a la diversidad, ¿no?, de nuestras capacidades. Ahora mismo yo tengo ciertas capacidades, me puedo caer ahora mismo ahí y no, ¿no? A mi tío lo intentaron expulsar de la escuela y tenemos un amigo que se llama Rubén que sí que lo echaron de la escuela. Incluso la ONU más adelante, cuando se enteró de este caso, dijo que fue discriminación y nos gustaría que usted llamase a Rubén para arreglar esto. Mi diversidad funcional puede ir variando ahora en 2 minutos, ¿no?, la de todos, por ser humanos, y sin embargo vivimos completamente de espaldas a eso. Y eso me hace pensar a la vez que tiene que ser muy fácil cambiarlo. No sé cómo decir, digo, es dificilísimo, nos parece un muro, pero tiene que haber una brecha que haga que esto caiga, porque somos todos y todas. Cuanto más nos miramos hacia adentro, más nos parecemos todos. Entonces, os miráis hacia adentro y contáis qué os preocupa, sentís, cómo sentís. Los que están fuera lo van a recibir como algo propio que les atañe, porque es verdad. Estoy nada segura de que sea bueno soñar a nuestros hijos. Raúl, desde luego, nos ha demostrado que es absurdo que soñemos por ellos. Casi 90 minutos, se puede solicitar en la página web, se indica para cuándo se quiere pasar y ya se envía todo. Todo esto lo estamos haciendo así a pulmón, con algún apoyo de profesorado de la Universidad de Málaga a nivel económico, ¿no?, con proyectos de investigación que tienen, y ese es un equipo donde se mezclan familias, alumnado, investigadores y toda la persona que se sienta interpelado por esto. Y nada más, ya no me enrollo, que me enrollo mucho. Gracias. Os voy presentando a nuestro siguiente comunicante, ¿vale? Juan Antonio Ortiz Delgado. Juan, que viene a presentar una comunicación con el título de Un podcast y 5 documentales para visibilizar el trabajo de Arquitectura sin fronteras. Así que, sin más dilación, Juan, la palabra es tuya y, como buen azote del tiempo, te iré pasando los papelitos correspondientes cuando toque. Muchísimas gracias y todo tuyo. No, pues sobre todo gracias a Quack FM, gracias por pensar en Arquitectura sin Fronteras para poder compartir con todos y todas vosotras un poquillo las experiencias que tenemos en ese sentido. Bueno, Arquitectura sin Fronteras es por dar un poquillo de contexto, es una organización, es una ONG para el desarrollo de ámbito estatal, pero que tiene diversas delegaciones repartidas pues, por todo el Estado, ¿no? De hecho, me estoy dando cuenta ahora mismo de que aquí está un poco obsoleta esta diapositiva, porque también hay una delegación ahora mismo, hace poquito, en Asturias. Y aunque somos una organización única, el trabajo, como decía, bueno, pues es bastante descentralizado
en el sentido de que cada una de las delegaciones lleva sus propios proyectos y lleva un poco su propia agenda, si bien es cierto que, desde luego, y sobre todo últimamente, cada vez más estamos trabajando más en común y obviamente hacemos muchas cosas en común. En concreto, la demarcación aquí de Galicia se fundó por estudiantes de arquitectura, de la Escuela de Arquitectura, eran estudiantes todos y todas en aquel momento, en 1995, es decir, ya pues, cumplimos 27 años. Esta foto que veis aquí es con gente de absolutamente todas las épocas, en una especie de reencuentro que hicimos cuando cumplimos los 25 años. Bueno, ¿y qué es lo que hacemos en Arquitectura Sin Fronteras o a qué nos dedicamos? Pues lo que intentamos sobre todo es trabajar en pro, a favor del derecho a un hábitat digno para todas las personas. Para todas las personas, desde luego, pero sobre todo poniendo un poquillo más el foco en aquellas personas que están en riesgo de exclusión. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues intentamos ser participativas, creemos en la gestión social del hábitat, tenemos diversos enfoques, sobre todo el enfoque de derechos, somos ecofeministas, ponemos atención a la diversidad y a los cuidados. Esto es algo que va variando un poco con las personas que vamos conformando la organización a lo largo del tiempo y digamos que esto que tenéis ahora mismo delante pues es un poco en lo que más nos fijamos a día de hoy, ¿no? De hecho, por ejemplo, somos Arquitectura Sin Fronteras desde hace... ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? Espera, vamos a ver. El cursor, es que así se ve mejor. Muy bien. O sea, empezamos siendo Arquitectos Sin Fronteras y poco a poco pues, le cambiamos el nombre por un nombre muchísimo más inclusivo como es Arquitectura Sin Fronteras, aunque en los medios nos siguen llamando Arquitectos Sin Fronteras. En lo que es la Delegación de Galicia, tenemos sobre todo 3 grupos de trabajo. El grupo de cooperación local, en el que históricamente, sobre todo, hemos estado trabajando directamente en los poblados chabolistas de la ciudad. En cooperación internacional trabajamos sobre todo en Centroamérica, concretamente en Guatemala, y también tenemos un grupo de educación. Aquí pone educación para el desenvolvimiento, pero bueno, cada vez nosotras decimos educación, porque lo del desarrollo, bueno, sería entrar en otras materias, ¿no? Y básicamente también en educación, pues lo que pretendemos es sensibilizar a la población en general sobre el derecho al hábitat. Hoy os vengo a comentar lo que hemos hecho, el trabajo que hemos realizado a través de unos cuantos documentales y también de un podcast que se llama Habitando. Bueno, el primero de ellos tiene que ver con cooperación local. Como os comentaba hace un momento, trabajábamos en los poblados chabolistas de la ciudad y cuando empezamos a trabajar allí, más o menos a finales de los 2000, sobre el 2007, 2008, fue cuando entramos allí y empezamos a trabajar directamente. Y cuando ya llevamos unos cuantos años, en concreto en 2013, surge la oportunidad, gracias a uno de los voluntarios del grupo de cooperación local, que le iba estos temas del audiovisual, y entonces decidieron en aquella época realizar una serie de documentales, una trilogía, que acercase a estas personas al resto. Una de las condiciones que tienen todos los poblados chabolistas, bueno, no todos, pero al menos aquí en Coruña, es que están invisibilizados. Si ahora mismo os preguntara si seríais capaces de llegar físicamente o más o menos incluso saber dónde están esos poblados, creo que muchos y muchas ni siquiera seríais capaces de reconocerlos porque es que no se ven. O sabes dónde están o no los encuentras. Y un poco pasa lo mismo con las personas, porque cuando nos las encontramos, incluso muchas veces, tendemos a separar la vista. Bueno, entonces la pretensión era esa, hacerlas visibles. Y lo que se nos ocurrió era mostrar las historias de vida, por así decirlo, de 3 grupos de edad. El primero de ellos estaba dedicado a la infancia.
a la mirada de los críos y de los niños y de las niñas que vivían allí, y el documental pues es una carta que escriben, una carta abierta con sus esperanzas, sus ilusiones, sus vidas, y bueno, pues lo podéis ver, está en YouTube, lo podéis ver. El siguiente se centraba ya un poco en la época de la madurez, y de lo que las protagonistas son dos mujeres que viven allí en el poblado, en este caso en Apasasi, y un poco pues eso también, su trayectoria vital en un momento dado en el que precisamente están intentando salir y conseguir una vivienda fuera del poblado. Y el último, centrado en la vejez, ¿no? en las personas, en nuestros mayores, con sus historias de vida, con, bueno, pues digamos que son 3 documentales muy distintos y para los cuales no solo se generó lo que es el documental, sino que en otra web que tenemos sobre recursos hay una especie de guión para poder hacer sesiones de videoclub con ellas, ¿no? Y entonces pues está accesible todo el material. Cambiando de cooperación local a la cooperación internacional, al trabajo que desarrollamos en Guatemala, también sentíamos la necesidad de que un poco el trabajo que estábamos realizando allí quedaba invisibilizado, un poco, bueno, sobre todo porque no éramos capaces nosotras de transmitir lo que estábamos haciendo. Con lo cual, lo que hicimos se rodaron también una serie de documentales, en este caso no fruto del trabajo voluntario de una persona, sino gracias en concreto a Gareso, que tenéis por allí a Roy, que bueno, pues eso, en una colaboración con ellos realizamos dos documentales. El primero es El derecho a un techito, que habla de la línea de lo que es la vivienda, o sea, de los trabajos de vivienda que estamos realizando allí, también explicando el contexto del país, más que centrarse en las casas, centrarse en lo que es la producción social del hábitat, de lo que os hablaba antes. También tiene su propia unidad didáctica, si lo queréis hacer. Aprovechándolo, ya también juntamos Guatemala y Coruña y elaboramos un libro que se llama Ciudadanía Invisible, que también tiene su unidad didáctica. Y un poquito después realizamos otro documental, La Escuelita del Manchón. Si la primera era la línea de vivienda, esta se fijaba en la línea de educación. Y por último tenemos en producción, de hecho, Roy, te verás ahí, está en preparación un tercer documental sobre nuestra labor en Guatemala, que tiene que ver también con un centro de recursos para la educación inclusiva. Y, y simplemente como curiosidad, también un voluntario que se fue allí con una beca PCR desde la UDC, grabó un documental sobre cómo construir con Adobe, y bueno, resulta que es un crack porque 1.200.000 lleva. Es una pasada este vídeo, y bueno, simplemente lo nombro pues porque nos pilló de sorpresa a todos. Y por último, Habitando, el podcast Habitando, que me veis aquí, Habitando, jugando con la A del logo. Es un podcast que surgió en 2015, también fruto, si el primer documental o los primeros documentales eran fruto de la iniciativa del voluntariado, el podcast también. O sea, había un par de personas que, llevábamos grabando podcast pues más o menos desde 2010, 2011, y entonces pues aprovechar toda esa experiencia para contar un poquillo lo que estábamos haciendo, y no solo eso, sino traer temas que tengan que ver con el derecho al hábitat y poder difundirlas. No solo eso, sino que también nos ha permitido generar redes y conocer el trabajo de otras muchas organizaciones. Yo qué sé, pues ahí podéis ver Proyecto Cárcere, Ergosfera, Oscomuns y muchísimas otras personas que queda. Y bueno, creo que ya, porque si no van los 10 minutos, poco le debe de faltar. Se cumplen en 8 segundos, pero pues, estoy dejando 2 de cortesía a todo el mundo, o sea que... No, pues eso, simplemente eso, que el podcast... Nos decíais que, o sea, cuando presentabas cuáles eran los objetivos y cuáles eran las metodologías, pues como veis, son metodologías que surgen de los recursos que tenemos las propias organizaciones, que muchas veces tienen que ver también con la financiación que nos dan, y
y aprovechar los propios recursos que tenemos. Y los objetivos, pues, visibilizar y concienciar. Y bueno, pues nada más. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Pues muchísimas gracias, Juan, por ceñirte perfectamente a los tiempos y, sobre todo, lo más importante, por compartir con todas nosotras esta experiencia comunicativa. Damos paso a continuación a nuestro penúltimo comunicante, Roy Guitian, que viene a presentar una comunicación que tiene por título, entiendo, y aquí es donde vais a ver cómo viene dormido hoy, porque no entiendo mi propia letra, EPDELAB, Innovación Educativa, Narrativas Digitales y Educación para la Ciudadanía Global. Las siglas las dije mal, ¿verdad? Te ha faltado una P, pero bien. EPDELAB no era fácil tampoco, ¿eh? Bueno, es que creo que lo junta, ha dicho EPDELAB. Sí, pasa siempre, es como toda la lengua. Vale. Somos malos para los nombres. Fenomenal. Bueno, lo siento. No podía pasar esta mañana sin que me tirara el cuezo. Así que nada, lo dicho. Tuya es la palabra. Vale, perfecto. Bueno, lo primero, agradecer a la organización por invitarme, la verdad. Bueno, lo que voy a hablar yo es de un proyecto, bueno, recapitulo. Normalmente tomo un café al día, ¿vale? Y me he tomado 2 el segundo ahora y voy aceleradísimo. Si voy muy rápido, hazme un gesto, aparte del cronos temporal, tú me avisas si me acelero, ¿vale? Fuera bromas, yo formo parte de Agareso, que es una asociación de comunicación para el cambio social. Entre otras cosas, hemos colaborado con ASFE en audiovisual, pero también hacemos otra parte importante que tiene que ver con la educomunicación. Yo estudié en Sevilla, con Sierra de profesor, que a lo mejor te suena, ¿no?, al ponente de la mañana. Entonces, ahí me enganché a ese tema. Y el proyecto que vamos a presentar se llama EPDELAB. Es un proyecto de folclore digital y activismo. Bueno, folclore digital, cuando hablamos de esto nos referimos a esto, que es una fichita de evaluación de una actividad hecha por un alumno de secundaria, y nos apropiamos un poco de las narrativas digitales, primero para darles un uso a nivel de producción y segundo también para trabajar una mirada crítica. De hecho, las 3 patas en las que se mueve este proyecto son educación mediática, competencias digitales, educación para la ciudadanía global, que es el nuevo término que sustituye a la educación para el desarrollo, tan denostada, lógicamente, pero bueno, los entendéis, ¿no? Es una pata de aprender a leer y a producir comunicación, aprender a entrenar o alfabetizar una mirada crítica, aunque alfabetizar sí que es cierto que... Y por otra parte, construir una ciudadanía libre. Trabajamos en educación secundaria y no olvidemos que todas las leyes educativas, en su preámbulo, afirman que la educación obligatoria está hecha para construir ciudadanía libre y autónoma. ¿Vale? Entonces, la presentación la articulo en torno a 3 ejes. El primero de ellos es el trabajo que hacemos con docentes. Bueno, más bien con comunidad educativa, pero bueno, lógicamente hay una parte que hacemos importante con ellos que es de formación. O sea, aparte del trabajo que hacemos con alumnado, hacemos una parte importante con formación para docentes y también el diseño de los programas. Siempre antes de que haya una convocatoria a la que nos presentamos anualmente, como es de rigor para obtener la financiación, tenemos sesiones con los profes y la verdad es que el proyecto ha ido evolucionando. No es lo mismo un joven de 13 años hoy que lo era hace 8 años cuando empezó ese proyecto. No son los mismos los intereses de un joven de 13 años hoy que lo era hace 8 años. Ni son los mismos las series, los contenidos que ve, ni nada de esto. Entonces, hacemos un trabajo de ecodiseño, que es lo que también aquí ponemos como acción investigación. Bueno, estos son unos esquemitas. Alumnado son el centro de la actividad, ¿vale? Con el alumnado hacemos en total, empezamos haciendo 9 sesiones al año y hemos pasado a hacer 6. Con el COVID pasamos a 6 en línea y después nos quedamos con 6 porque 9 nos da la sensación de que quedan un poco saturados de la actividad. Entonces, estas actividades que hacemos son actividades de aula de 100 minutos, siempre tienen un componente de medios de comunicación que llevamos allí al aula. Para escoger estos productos de comunicación, antes hacemos una encuesta. Nos tiramos normalmente el 9 de septiembre y octubre viendo series y contenidos de Instagramers y TikTokers que seguramente yo no vería porque no son para mí, pero creo que es importante, más que juzgar, acercarse a los contenidos. De los que refuerzan lo que queremos trabajar, llevarlos al aula. Los que contradicen lo que queremos trabajar, pues llevarlos al aula para analizarlos. Entonces, hacemos esta sesión con contenidos mediáticos,
con trabajo, hablamos antes también de trabajo cooperativo, de actividades muy breves, de generación de pensamiento colectivo, y al final hay una parte de producción, ¿vale? Es el esquema básico de cada actividad. Son sesiones de 100 minutos y en paralelo también desarrollamos durante el COVID un aula virtual que, como vimos que funcionaba bien, decidimos mantenerla y actualizarla. Y mira, una cosa buena, decían que iban a salir mejores, ¿no?, con el COVID, pues por ahí sacamos algo positivo, que fue esa adaptación en línea. El modelo pedagógico no me detengo mucho en esto, ¿no? Pero lógicamente partimos de la realidad, fomentamos la participación, fomentamos el pensamiento crítico y trabajamos desde la realidad cotidiana del alumnado. También había antes una presentación que hablaba de igualdad, ¿no? Trabajamos la temática de igualdad. Sí que es cierto que percibimos, y el alumnado nos lo ha dicho, ¿no?, que al final los contenidos que se llevan al aula son siempre los mismos, son muy parecidos. Entonces lo que hemos hecho es seguir tratando de igualdad, pero sin hacer visible que tratamos igualdad. Esto es, hemos eliminado la sesión en la que se habla de estereotipos, estas cosas que los tienen bastante trabajados, no superados, ojo, y trasladamos esa perspectiva de género a todas las sesiones. Hablamos de medio ambiente, perspectiva de género. Hablamos de desplazamiento, refugiados. Hablamos de migraciones, perspectiva de género. Porcentaje de riesgo a ser agredida de los hombres y las mujeres en un tránsito migratorio. Hay infinidad de cuestiones a las que se puede abordar. Después, lógicamente, esto implica también cambiar un poco el rol de docente y alumnado, es decir, pararse a escuchar. El año pasado me dieron un toque de atención en un aula porque paró un debate y se enfadaron, porque dijeron que ya había dicho que iba a darles margen para hablar y que se había interrumpido. Y dijo, oye, pues tenéis razón, ¿vale? Entonces, este año lo que hago es que incorporo un pacto de acuerdos el primer día que empezamos. Entonces, yo pongo yo qué necesito, a qué me comprometo yo. Ellos dicen a lo que se comprometen y el jueves pasado, en una actividad que pensaba acabar de una forma, se acabó de otra forma porque les interesaba mucho la figura de Malala, que la sacó una persona en el aula, el resto no las conocían y al final hablamos de Malala. No era el tema, pero encajaba con el tema y era parte del pacto y de ese cambio rol alumnado. Tú puedes ir con tu guión, pero no tiene sentido que te ciñas a ese guión y no escuches, porque entonces esa conexión se pierde. Y ya por último, utilizamos las narrativas digitales como forma de vincular emocionalmente con el alumnado. Hay que hablar el lenguaje que la juventud habla. Entonces, de nuevo, incorporamos a las clases, incorporamos memes, incorporamos TikTok, incorporamos todo tipo de folclore digital. Bueno, las sesiones son 6, como comentaba, siempre una temática y una producción. No me tengo en esto, trabajamos los ODS, también hubo una ponencia esta mañana que hablaba de esto. Hemos incorporado los ODS de forma transversal a todas las... A ver, el señor del tiempo. Voy sobrado, joder, voy a pararme. Madre mía, yo pensé que iba justísimo de tiempo, qué alegría. Bueno, pues entonces me detengo con esto. En la primera sesión, que fue muy chula, la hicimos este año por primera vez, ¿vale? Y lo que hablamos es de educación, ¿vale? Y le agradecen mogollón. Les decimos que nos planteen una asignatura que incluirían todos los años para todo el mundo, la que sea, ¿vale? Que se la imaginen. Y a veces salen cosas chulas. El otro día salió una asignatura de respeto. Otra asignatura de resolver conflictos. También sale de jugar a videojuegos, ¿vale? Pero cuando se pone en común, al final todos acordamos que lo importante es la asignatura de respeto. Cuando pensamos en habilidad, la importante a la que se llega en clase es la de resolver conflictos. Y cuando llegamos, no acuerdo el último punto, era asignatura de habilidad y el otro no me acuerdo. Pero bueno, ese marco nos permite situar la educación como un elemento central para la prevención de la pobreza en realidad. Entonces, a veces además algo con lo que conectan directamente el primer día. Y la verdad es que nos funciona bastante guay. La hemos introducido este año y pensado mantenerla, ¿vale? También trabajamos sobre colectivos migrantes, obviamente somos periodistas. Trabajamos sobre noticias manipuladas, bulos, fake news, como queráis llamarlo. Y todos estos temas conducen, decía al iniciar la conferencia, que era sobre folclore digital y activismo. Conducen al activismo. Esto también fue otro toque de atención. Cada año reunimos con un alumnado anterior y les preguntamos qué les gustó, qué no les gustó, qué mejorarían, qué no mejorarían. Una de las cosas que nos dijeron el año anterior era que les molaba, que criticaban muchas cosas, ¿vale? Que aprendían mucho sobre eso, pero que pues no sabían qué hacer con eso. Entonces, una chica muy inteligentemente nos dijo, lo que queremos son referentes. Oído, anotado. Ahora, cada sesión incorporamos un momento que llamamos momentos referentes. Hacemos con un poquito de paripé, redoble tambor. Ahí les damos referentes, les damos las cuentas de Instagram para que puedan seguirlas. De nuevo, perspectiva de género en esos referentes.
aparecen hombres, pero priorizamos que aparezcan mujeres y priorizamos también la diversidad racial y cultural en esos referentes que les damos, ¿vale? Entonces, eso se incorpora el último día y realmente, o sea, antes de incorporar el último día, se incorpora en todas las sesiones, de forma que esa voluntad de cambio no sea algo que dejamos para el final, sino que sea algo que retomamos desde el principio, ¿vale? Nada, bueno, aquí hay algunas producciones. Esto lo más fácil es que entréis en la página web y lo veáis todo, ¿vale? Porque no voy a poneros aquí. Hay fotos, hay memes. Este es del año pasado, me hizo bastante gracia. Y esto lo regalo para la cena de Navidad de este año. Lo hizo un alumno de segundo de ESO. Me parece bastante fino, me siento bastante identificado, tristemente. Así que nada, ya llegamos a la última pata, que es transferencia de conocimiento. Todo ese trabajo hace con profesor y con alumnado no tendría sentido si se queda para el equipo de trabajo, ¿vale? Entonces, en los propios institutos, el alumnado que participa del proyecto presenta el trabajo al resto del alumnado, participamos en jornadas de congresos, aquí estoy, ¿vale? Para muestra, un botón. Todas las guías metodológicas, la verdad es que no las actualizamos cada año, pero procuramos actualizarlas, están en nuestra página, se pueden descargar y están detalladas todas las actividades con los recursos que utilizamos, se pueden reutilizar, se pueden modificar, con los tiempos. Nos consta que hay profesores que lo utilizan en el aula y nos alegra mucho eso. También tenemos publicaciones más sesudas, artículos para congresos y para diferentes ponencias. Hay uno que creo que es bastante interesante, que tiene que ver con inclusión social y el tema de la pandemia, que, bueno, no me extiendo por ahí, pero el grupo que más dificultades tenía, el grupo socioeconómicamente, una situación más compleja, se quedó fuera del proyecto una vez que llegó la pandemia. ¿Por qué? No tienen ordenadores en casa, no tienen un adulto que les acompañe, no tienen recursos. Entonces, tenéis un artículo alrededor de esto, si queréis verlo, también en la página web. Y tenéis un aula virtual abierta para utilizarla, con actividades interactivas, con todo el itinerario formativo que hacemos. Lo mismo. Si sois profes o tenéis colegas profes, invitadlas a entrar, a usarlo y adaptarlo, ¿vale? Está para eso. Y ya un poco con conclusiones, ¿vale? Bueno, estas son haces con un pequeño mural al final y anotan las cosas, claro, están en la adolescencia, todo es a tope o nulo. Entonces, por eso expresiones como genial, oh yeah, pura sabiduría. Pero bueno, en el fondo lo que transmiten es que les gusta, ¿vale? Yo creo que son actividades que agradecen, les sacan de la rutina del aula, introduces temas que les interesan, ¿vale? El medio ambiente les interesa mogollón, las migraciones les interesan porque en las aulas son cada vez más variadas, más diversas, y les interesa saber por qué sus compañeros de clases están allí, por qué no, y todas estas cosas. Entonces, bueno, ya cierro con esto. Me gusta esta cita, ¿vale? De Huicho en Artesian No Hate. Dice, esto no es porque todos vayan a ser programadores, sino porque vivirán en un mundo programable. Cuando hablas de medios de comunicación en el aula, no es porque todo el mundo vaya a ser periodista, pero vivimos en un mundo en el que la información está mediada. Entonces, si no tenemos las herramientas para, primero, leer esos medios y, segundo, producir con un sentido crítico contenido, difícilmente vamos a poder ser personas libres y autónomas. Y acabo con una frase que me dijeron el otro día en una evaluación. Le preguntamos a una alumna, hacemos un cuestionario y les preguntamos qué quieren aprender. Y una de ellas dijo, no sé, me da igual. Lo único que pido es que no nos tratéis como si tuviéramos 3 años de edad mental. Entonces, a veces pensamos que los jóvenes están ahí abajo, no miran arriba abajo, y lo que quieren es la mirada de igual a igual. Muchas gracias. Se acabó de tiempo, ¿eh? Perfecto, sí. Perfecto, sobre la bocina. Muchísimas gracias. Y con esto damos paso, si no me fallan, damos paso a Yosi y a hombre blanco privilegiado. Y al hombre blanco privilegiado. Y a Camilo, gracias, que van a presentar una ponencia con el título Escuela de Familias, la radio como herramienta de participación intergeneracional para promover la diversidad cultural. Así que nada, la palabra es vuestra. Ay, el título nos quedó súper chulo. La verdad es que sí. Tendría que estar sonando por
por la PEA. Ser libre, creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el 5 silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza. El arma Bienvenidas, perfecta para bienvenidos sean nivelar todos la a balanza. este su Creo en las programa. acciones cotidianas que te llenan de vida. Escuela de Familias. Hoy yo soy Atillo con ustedes, sin los controles, nuestro hombre blanco privilegiado, Camilo. Muy contentos, muy contentas de estar en este congreso, donde vamos a hablar un poco de cómo ha sido el proceso de crear un programa de radio para familias migrantes y la comunidad educativa de la ciudad de La Coruña a través de la 103.4 de Quack FM, con el apoyo de Accent, además de estar dentro de las actividades de varios proyectos. Accent, para los que dice el auditorio por ahí, ¿y qué es Accent? ¿Qué es Accent? Accent es una ONG que trabaja con población migrante, refugiada y en riesgo de exclusión, que tiene presencia a nivel nacional y que aquí en Galicia pues tiene sedes en Vigo, Lugo y Coruña. El objetivo de este proyecto inicialmente pues que fuera una de las actividades dentro de un programa socioeducativo que tenemos que se quedó sin fondos. Entonces pudimos rescatarlo y ahora pertenece a una de las actividades del programa de sensibilización del voluntariado. La intención de crear esta herramienta de participación, que dirán ustedes, bueno, crear una herramienta de participación, y todo el mundo dice participación, participación y herramienta, y son palabras que se utilizan mucho, y creo que a veces nos cuesta un poco ceder esa herramienta para que sea utilizada. Y eso es lo que tenemos que agradecer de parte de una entidad como Accent y otras entidades que estamos en Quack, y es que nos ceden la herramienta para nosotros a su vez poder cedérselas a otras personas, ¿no? Escuela de Familias nació en el 2019 con la intención de que las familias migrantes que están dentro del sistema educativo tuvieran una presencia real. Pero sabíamos que por la precariedad a la que están sometidas muchas de estas familias y por los propios sesgos que tenemos nosotros como técnicos de organizaciones, no todas iban a participar al mismo nivel, ni iban a tener el mismo grado de participación, ni podía ser una participación regular y extendida en el tiempo. Pero comenzamos a trabajar. Creamos formación en las que nos acompañaron los compañeros de Quack, grupos de discusión, y generamos un intercambio de información para saber qué temas nos afectaban, qué temas nos preocupaban, y me incluyo porque también soy una mujer migrante, ¿no? Una vez hecho esto, pues nos fuimos a la cabina de Quack y hemos estado allí a lo largo de 4 años. 4 años que se dicen rápido, 4 años en los que han pasado un montón de personas por todos estos programas, y que se ha ido transformando la imagen de las caras que se ven en él. Y este año una de las nuevas incorporaciones que tenemos es nuestro hombre blanco privilegiado, porque sí sabíamos que teníamos esa pequeña dificultad de encontrar personas autóctonas de aquí de Galicia que quisieran ser parte del proyecto, pero sobre todo hombres. Camilo, ¿qué tal la experiencia? A ver, primero me llamo Camilo Rey. Tengo nombre, aparte de hombre blanco heterosexual privilegiado. ¿Y qué pinto yo en este proyecto y qué pinto yo en este congreso, ¿no? Yo soy técnico en aire acondicionado, sí, el culpable del frío y esto, ¿vale? Como técnico de aire acondicionado no pinto nada en este congreso. Y si veis allí pone Primer Congreso Internacional, Alfabetización Mediática de Medios de Comunicación, nada, ahí no pinto nada. Potencialidade de retos para os medios libres e comunitarios. Ahí es donde entro yo, ¿vale? En la comunidad. Soy parte de la comunidad que encuentra en Quack donde poder ser lo que no puedes serlo en tu trabajo. Yo no trabajo como aire acondicionado, como técnico de aire acondicionado por vocación. No te me extiendas mucho. Un minuto. Bueno. Y sin embargo sí que esto es lo que me gusta, ¿vale? Comunicar, estar en comunidad. Vengo de un lugar
Yo no he nacido aquí, siento romperte un poco el esquema. No, están las migraciones internas. Pero he nacido en España, pero no he nacido aquí. He nacido en el País Vasco, donde a nivel asociativo es muy grande, muy fuerte, muy potente, y me he venido a Galicia, donde estamos totalmente al otro lado. Y me encuentro en una asociación, en una comunidad como es CUAC, donde es diferente porque CUAC funciona, porque esta comunidad funciona. Camilo, nos han puesto el primer papelito. ¿Sí? Pues venga, te lo dejo a ti, porque además tenemos los últimos 3 minutos muy interesantes. Claro que sí. Si funciona el ordenador, vamos a verlo. El tema es que aquí todos hemos hablado de participación, de comunidad y dentro de este programa, y dirán ustedes, pues todo esto que está hablando esta chica y este señor guapo que tiene al lado, ¿qué tiene que ver con la escuela? Y es que hace mucho tiempo que debíamos tener asumido que la escuela somos todos, que la escuela somos todas, que la escuela reproduce todos aquellos patrones que se producen fuera, que hace mucho tiempo no son espacios seguros para nuestros hijos y nuestras hijas, y que nosotros somos responsables de esa inseguridad y ese dolor que se inflige a esos niños y a esas niñas, que luego serán los que dirijan los destinos de este país, de este Estado. Por eso es necesario la creación de referentes, pero referentes cercanos, referentes reales, referentes realistas, porque tenemos que escapar de la meritocracia. Ojo al dato, tienen que ser cercanos, tienen que ser realistas. Es un muy buen referente una profesora de instituto, no tienen que ser todas influencers. Hay que revisar qué hemos leído, qué hemos escuchado, de quién lo hemos leído, de quién lo hemos escuchado. Vamos a repasar en nuestras cabezas cuántos libros de personas diversas hemos leído. Vamos a repasarlo. Y mientras tanto, les voy a poner un audio que, bueno, yo creo que algunas personas lo han escuchado, pero como a mí me gusta, yo creo que es importante, y en este caso estoy dirigiendo el programa el día de hoy, lo vamos a poner igual. Y les voy a pedir, por favor, que en el turno de preguntas, como no nos va a dar el tiempo, me pregunten qué pasa con el resto del equipo de Escuela de Familias. Sí. Luego ponemos el vídeo, en 30 segundos ponemos el vídeo. Sí, como les decía, ¿qué ha pasado con el equipo que inició Escuela de Familias? Bueno, éramos principalmente mujeres, en su mayoría todas o de hijas de personas migrantes o inmigrantes, y claro, esos procesos tienen la situación que tienen, ¿no? Y en el proceso pudimos ver cómo se transformaban las vidas de las personas que arrancaron este proyecto en el 2019. Hago un parón para comentar, como hemos hablado un poco, de cómo se generó radio y cómo se fortaleció la comunidad durante la situación del COVID en el 2020, cuando tuvimos que hacer el programa desde casa. Todas estas familias que participaron en el proyecto se encargaron de trasladar a diferentes idiomas toda la normativa COVID del momento, por escrito, en notas de audio, en vídeo, porque supimos toda la dificultad y toda la brecha que se generó para estas familias a nivel informativo durante esta época, ¿no? Y los compañeros y compañeras, todos profesionales en sus áreas de su país de origen, pues teníamos en el equipo un profesor de baile, en este caso de origen de Mali, pero que había tenido que luchar casi 8 años para regularizarse, finalmente se regularizó y bueno, pues tenía que continuar con su proceso. Solicitantes de protección internacional, personas que estaban luchando con la homologación de los estudios, como mi compañera Gabriela, que en este caso era abogada, psicóloga, doctorando de aquí de la Universidad de la UDC, pero que no se les reconocían estas capacidades para poder ejercer su situación. Todas estas personas han ido evolucionando a lo largo del programa y por eso nuestro programa estructuralmente ha ido cambiando. Gracias a la vida y a la tenacidad, a su resistencia, estos procesos han ido bien para mejor. A día de hoy, todas han avanzado un paso adelante en esta larga lucha que es la inclusión, la famosa integración. Y nada, el que quiera saber más de Escuela de Familias nos puede escuchar en la parrilla de CUAC. Muchísimas gracias. Vamos a poner... Quiero que oigáis esto, porque creo que esto es para oír y ver. En la realización de este vídeo no hay directores, no hay guionistas y no hay actrices.
tiene ni puta idea de cómo van las cosas. Pero bueno, que vaya haciendo esto los trabajos. A ver, venga, va, rapidito. Sí, ya estoy sacando pues venga, todo. Rapidito, que cuanto menos te vea, mejor. Venga. De personas caraduras como tú no quiero saber nada. Así te irá. Te tendrían que deportar a tu puto país y quedarte allí tirada. Coño, que sois todas de la misma calaña. O putas o vagas. Dios tenga misericordia de usted cuando llegue a una edad como su mamá. Que no eres una desagradecida de mierda. Cuentista, que sois todas de la misma calaña. Está bien, que sois unas vagas y que no queréis trabajar, joder. Y que sepas que tú no tienes ni categoría de ser empleada de hogar. Tú no eres nada. Porque no tienes experiencia de nada. Y aquí yo estaba dispuesta a enseñarte. O sea que no vayas con infulas porque ni siquiera eso llegas, hija mía. Está bien, gracias. ¿Vale? Bueno, ¿te quieres espabilar o te la tiro a la calle? Gracias, ahorita estoy sacando pues venga, todo. Va, venga. Son tan retrasadas mentales que no piensan, que le den por el culo tú. Haga de puta o robe o lo que quiera, porque a mucho más no puedes tirar, desde luego. Va, largo. Largo ya. Que te acompañe Dios, ¿eh? Cuando necesites dinero, porque yo no te pienso pagar. No, está bien, no me pague. Hombre, por supuesto, solo faltaría. No, está bien. A mí lo que me podría dar no me va a hacer más rica ni menos pobre. Tira. Tal vez ese dinero le recompensa la amargura que se carga. Seguro. Amargada. Bueno, este vídeo ha podido llegar a nuestras manos porque esa cara, si todo hubiera marchado como tenía que marchar, la persona que ha padecido esta violencia era una de las caras que íbamos a ver a lo largo de la presentación, que en su momento pasó por uno de los programas o varios programas de Escuela de Familias. Una madre con niños, y esto pasó hace unos meses. Y esto es la educación que reciben todas las personas que están en ese edificio. Posiblemente, si hubiese sido una fiesta con música alta y la gente se lo estuviera pasando bien, algún vecino hubiese tocado con la escoba al techo o llamaba a la policía. Y esto pasó con total impunidad. Y esa es la educación que están recibiendo nuestros hijos y la que combatimos desde Escuela de Familias. Gracias, otra vez. Bueno, pues muchísimas gracias. Voy a conectar al hombre blanco privilegiado. Vale. Yo tanto rollo de cable siempre me da cosa que salte algo. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las comunicantes de este panel y bueno, me comunicó la dirección del Congreso que podíamos dar pie, tengo ahí el pinganillo, producción, me dijo que podíamos dar pie a un pequeño turno de preguntas, tanto para las comunicantes de este panel como para las comunicantes del panel anterior, que bueno, quedaron sin tiempo. Entonces, si alguien aquí presente en la sala tuviera alguna cuestión, alguna pregunta, o más que una pregunta, una reflexión, que suele ser lo clásico de estos espacios, pues este es el momento para hablar ahora o callar hasta la hora de la comida. No levantéis todos la mano a la vez porque es un problema de organización. Sí, veo que os han pasado por encima las experiencias que han compartido las comunicantes. Bueno, yo sí, he visto una mano, gracias. Porque esa es la vanguardia, o sea, ahí es por donde hay que empezar a romper, te vas trabajando
seguir llegando a la sociedad con más potencia? ¿Cuál sería la idea que podríamos sacar de cada experiencia? O sea, trabajamos en redes sociales, tenemos web súper chulas, ¿cómo llegar a all over the world? ¿Cuál sería cómo lo veríais desde vuestro punto? Sí, libremente, acercaos al micrófono. Bueno, me lanzo yo. Es que no somos profesionales de esto. Entonces no... Y sobre todo también que recuerdo a veces que cuando gente que sí es profesional nos plantea conceptos y estrategias, no estamos de acuerdo con esas. Entonces, creo que muchas veces preferimos... pues eso, no llegar a tanta gente y no pasar por el aro de ciertas cuestiones. De todas maneras, nos faltan muchos recursos, nos falta saber y bueno, sí que es cierto que al menos desde Arquitectura Sin Fronteras, es un esfuerzo que estamos... Bueno, Marta es que también está Arquitectura Sin Fronteras, que no lo dije antes, pero venimos por cosas, o sea, con dos discursos, pero yo creo que sí que estamos intentando cada vez llegar más y cada vez intentamos hacer un esfuerzo, pero también es cierto que somos pocas personas, los recursos son pocos y el tiempo da para lo que da. Yo creo que los recursos no son pocos. Yo creo que están mal utilizados, realmente. Recursos, porque por ejemplo... cuando comentaba, ¿no?, lo de fácil que decimos sobre participar y nosotros que pertenecemos a entidades que dependen de fondos estatales o autonómicos, sabemos la resistencia que hay a la hora de justificar según qué proyectos y cómo tenemos que limitar nuestra propia participación, cómo estamos sesgados en nuestras propias entidades para hacer según qué cosas. Entonces es donde tienes que poner el cuerpo, ¿no? Ayer estaba mi compañera Clara, que también es periodista, comentando, esto salió porque yo dije vamos para adelante y es la realidad de muchos de los que estamos aquí. O sea, yo profesionalmente ya llegué a España con 10 años de comunicación a la espalda en diferentes formatos, tanto prensa escrita como televisiva como radial. Llevo en procesos comunitarios y de participación, pues yo tengo 44 años, pues tengo que tener 24 años ya o más participando en procesos colaborativos, asociativos. ¿Y qué pasa? Que realmente no se quiere que la gente participe. Decimos que queremos que la gente participe, pero no hay una dinamización comunitaria real, porque para que eso pase tendríamos que escuchar a todos y todas las voces, tendríamos que cambiar los formatos, tendríamos que adaptar los discursos, y hay muchos discursos que nos hacen sentir incómodos, porque nos posicionan en el opresor, en el que infringe la violencia. Entonces, no es cuestión de recursos ni de personas, es cuestión de voluntad y sabernos situar en el momento, en el lugar y el pequeño poder que tenemos y posiblemente ceder ese poder. Y estamos dispuestos o dispuestas. Yo quiero sumar, cojo como buen gallego de adopción, cojo tu pregunta y añado otra. ¿Estamos interesados que todos los mensajes lleguen a todas las personas? ¿Realmente interesa que todos los mensajes lleguen a todas las personas? Porque a lo mejor a veces es cuestión de enfocar y utilizar la vía adecuada para llegar el mensaje que te interesa a la persona que te interesa. No siempre todo tiene que llegar a 230.000 personas. Por eso también hay plataformas diferentes, ¿no? Es interesante. Mira, me viene perfecto lo que has dicho, hombre blanco privilegiado, sí. Porque precisamente yo iba a lanzarle un guiño aquí a los arquitectos, ¿no? Hay una que no sé si es atribuida o es real, ¿no? Pero al arquitecto Van der Rohe, ¿no? Mies van der Rohe decía esto de menos es más, ¿no? Entonces, en este sentido, si quieres comunicar a 270.000 personas de Coruña, hay que simplificar el mensaje, y yo creo que cualquiera de las entidades que estamos aquí, si algo nos gusta es simplificar nuestro mensaje, ¿no? Entonces, ahí tenemos una primera... Esto es un oxímoron, ¿no? que comunicar de forma muy simplificada y a la vez somos personas que somos de darle vueltas al coco, ¿vale? Entonces lo que nos queda, la opción que decía aquí el compañero, ¿no? Yo creo que cuando tú ves, es como este diagrama, ¿no?, de adopción de las tecnologías, que hace como una curva así, ¿no? Tienes aquí a los early adopters, a los que adoptan la tecnología rápidamente y los que nunca adoptan, ¿no? Y en el medio están los que
son más proclives a adoptarla y los que menos a tal. Pues ahí es donde nos movemos. Es decir, no podemos ir a toda la población. Tenemos que ir al público que está más o menos un poco dispuesto a escucharnos. Con una actividad que habíamos hecho de vídeo participativo comunitario con un colectivo de menores tutelados, la complementamos con después presentar esa actividad en facultades de trabajo y educación social. Entonces ahí tú sabes que es un público al que le llegas, es un público que además lo puede adaptar en acciones futuras, ¿no? Entonces posiblemente te planteas objetivos como llegar a toda la población con nuestro discurso en el que creemos a tope, no vas a llegar. Entonces me uno un poco a la idea que comentabais, bueno, creo que complementamos un poco todas las visiones, ¿no? Pero bueno, fragmentar e ir al público que sabes que puede ser ese early adopter, que puede tomar esa puesta de interesados en medios comunitarios para personas migrantes, en proyectos de arquitectura que incluyen educación inclusiva, ir a ese público y que ese público sirvan de transmisores. Bueno, pues me temo que he de ejercer el rol de pequeño aguafiestas, porque esto se está poniendo verdaderamente interesante, pero bueno, hemos acumulado el tiempo mágico de 60 minutos de retraso sobre lo previsto, que me dice la organización que está bastante bien, con lo cual un fuerte aplauso, por favor, si os voy a pedir, para las comunicantes de los dos paneles.